Hola mis queridos y apreciados estudiantes. Les saluda la profesora Lucía Estefanía Belespín. En este nuevo periodo de clases 2022-2023 vamos a aplicar una nueva temática en la cual nosotros vamos a trabajar mediante diapositivas y vamos a trabajar mediante proyecciones de videos. Bueno, pues quiero primeramente darles las bienvenidas a este nuevo año lectivo. La unidad educativa 24 de mayo se complace en tenerlos presentes. El tema que nosotros vamos a analizar se trata sobre los ecosistemas. Sabemos que al momento de nosotros decir ecosistema, enseguida se nos viene a la mente todo lo que nos rodea, desde el suelo, desde el mar, desde las lagunas, desde los lagos, y todo lo que hay. Muchas veces también cuando decimos la palabra ecosistema, se nos viene a la mente los diferentes elementos que encontramos en el medio ambiente, como el oxígeno y entre otros. Entonces, como primer punto, nosotros vamos a analizar y a repasar lo que trata sobre los ecosistemas, qué son y cuál es su definición. Es importante recalcar que el ecosistema es el conjunto de especies que habitan o que están en un área determinada. Estos interactúan entre sí y con su ambiente abiótico, mediante procesos como depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volverse parte del ciclo de energía y de nutrientes. Esto nos trata de decir que muchas veces nosotros eh, eh, como especies habitantes en un ecosistema, nosotros vamos a interactuar con el medio abiótico, es decir, con las plantas, las rocas, el suelo. Y una vez que nosotros terminemos nuestro proceso de vida o o ciclo de vida, al igual que los animales y las plantas, en este caso los seres vivos en conjunto, vamos a devolver esa energía y esos nutrientes a la tierra, al suelo. Es importante tener en cuenta que las plantas, los animales y los seres vivos son organismos que se relacionan en condiciones ambientales determinadas. Esto quiere decir que no todos los organismos o todos los seres vivos van a vivir en sí en un mismo ambiente. Por ejemplo, los peces son acuáticos. Los animales, en este caso de la selva, tienen su hábitat y muchas veces son animales silvestres que no pueden estar en constante o no pueden estar en interacción con los seres humanos. También tenemos que tener en cuenta la temperatura al momento de que una especie se desarrolla. Nosotros en biología utilizamos una frase muy significativa que dice, no sobrevive el más valiente, sino el que mejor se adapte. Esto nos viene muy bien con la definición de los ecosistemas. Continuamos. Tenemos dos factores que nos permiten interactuarnos aquí en el medio que nos rodea. Están los factores abióticos. Como anteriormente mencionaba, son elementos no vivos que conforman los elementos físicos en los ecosistemas. Estos elementos son también llamados recursos esenciales para los seres vivos. Entre estos recursos esenciales para los seres vivos tenemos el suelo, tenemos las nubes, las precipitaciones, que serían la lluvia, que la lluvia ayuda a un desarrollo bueno y equitativo para nuestro hábitat, para nuestro ambiente. Tenemos también las rocas y asimismo tenemos el agua. Es muy importante estos factores para que un ecosistema se desarrolle eventual y efectivamente. Así también nosotros tenemos los factores bióticos, en los cuales en los factores bióticos tenemos los productores, consumidores y descomponedores. En los productores, tenemos que tener en consideración que a partir de la energía que captan y las sustancias inorgánicas del medio físico, estos elaboran sus propios componentes orgánicos con la fotosíntesis o quimiosíntesis, o la quimiontesis. Esto quiere decir que muchas veces hay
en este caso, factores vivos que no requieren en sí que no requieren en sí de otro ser para poder realizar su propio alimento o su propia constancia de vida. Y entre estos factores encontramos las plantas, las cuales un claro ejemplo es que ellas realizan la fotosíntesis para poder estructurarse y darle ese verdor y color y pigmentación a las diferentes plantas que hay. También tenemos los consumidores. Estos consumidores son organismos heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Que estos se alimentan de materia orgánica elaborada o procedentes de otro organismo. En este ejemplo de aquí estamos nosotros los seres humanos, están los animales, que estos de aquí requieren de otro ser para poderse alimentar, muy fundamentalmente de las plantas, de los vegetales y de los animales. Nosotros somos seres heterótrofos, seres que consumimos eh, otra materia orgánica para nosotros recurrir a nuestra alimentación. Y asimismo tenemos los descomponedores. Estos se encargan de reciclar la materia orgánica, transformándola en materia inorgánica para devolver a algunos medios de sus componentes. Esto quiere decir que, por ejemplo, los hongos tratan de la materia orgánica porque asimismo, como estamos puestos de elementos orgánicos, también de los inorgánicos. Y esto es devolverle a la naturaleza o a los ecosistemas lo que ellos nos ofrecen comúnmente. Bueno, y antes de entrar al otro tema, quiero compartir con ustedes un video en el cual van a explicarse un poco mejor sobre los factores bióticos y abióticos. Prestemos En nuestro atención. planeta hay dos grupos de componentes, los componentes bióticos y los componentes abióticos. Los primeros son elementos vivos, es decir, son organismos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son seres formados por células y moléculas orgánicas. Los segundos son elementos que no están vivos, nunca lo estuvieron y nunca lo estarán. Son elementos inertes, sin vida. Los factores bióticos dependen de los factores abióticos para sobrevivir, bien sea directa o indirectamente. Y esta relación muchas veces ayuda a definir a los diferentes ecosistemas de nuestro planeta. Un ecosistema es, por lo tanto, el conjunto completo de factores bióticos y abióticos que comparten un lugar determinado de la biosfera y que están íntimamente relacionados entre sí. Factores bióticos. Los factores bióticos son los seres vivos que habitan un ecosistema. Todos los seres vivos están formados por células, y esta es una de las formas más fáciles de identificar a un ser biótico. Esto quiere decir que sin importar su tamaño, si se trata de un organismo microscópico o de un organismo gigantesco, todos los seres vivos califican como factores bióticos. Otras características importantes de los factores bióticos incluyen la respiración, el metabolismo, la reproducción, el movimiento y la capacidad de responder al medio que los rodea, así como también destaca el hecho de que están formados por moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son aquellas moléculas químicas que están compuestas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y en una menor medida nitrógeno, fósforo, azufre, magnesio y otros elementos de la tabla periódica. Entonces entendemos que los factores bióticos son sumamente diversos, pues incluyen a los animales, a las plantas, a los hongos y a las bacterias, a todos los miembros de los distintos reinos de la vida: los perros, los caballos, las vacas, los elefantes, las cebras, los tiburones, las ballenas, los delfines, las cacatúas, las avestruces, los ratones y las jirafas son seres bióticos. También lo son los insectos, las arañas, los caracoles y los cangrejos, las babosas de mar, los gusanos y los parásitos. Asimismo son bióticos los hongos, las flores y los árboles, las bacterias de nuestra boca y de nuestro estómago, entre muchos otros. Factores abióticos. Los factores abióticos también son conocidos como factores o elementos abióticos, y estos representan todo lo que no está vivo en un ecosistema. En otras palabras, son los elementos físicos y químicos que componen a un ecosistema. Los principales factores abióticos que conocemos son el agua, el aire, la tierra o el suelo, la luz solar y los minerales. No obstante, otros elementos climáticos como la temperatura, las precipitaciones y el viento forman parte de este conjunto.
Como podemos notarlo, ninguno de estos seres o elementos tienen vida, lo que significa que son inertes, aunque esto no quiere decir que no sean importantes. De hecho, como ya lo mencionamos, la vida de los seres bióticos depende de la presencia o no de los seres abióticos en el mismo ecosistema. Los factores abióticos determinan la capacidad de los seres bióticos para habitar en un lugar determinado. Afectan su capacidad de sobrevivir, alimentarse e hidratarse, y de reproducirse. De hecho, estos factores son fundamentales para la determinación del tipo de seres bióticos que pueden existir en un ecosistema. Por ejemplo, solo los organismos capaces de vivir largos periodos de tiempo sin agua pueden vivir en ecosistemas donde las precipitaciones anuales son muy escasas. Mientras, solo aquellos seres bióticos que soportan grandes cantidades de humedad pueden vivir en aquellos lugares del planeta donde las precipitaciones son abundantes todo el año. Interacciones entre factores bióticos y abióticos. Como ya comentamos, los factores bióticos y los abióticos interactúan y son estas interacciones las que definen a los ecosistemas. Las interacciones pueden ser entre factores bióticos, organismos de una comunidad, por ejemplo, y entre diferentes factores abióticos. Estas interacciones son fundamentales para que el ecosistema conserve un equilibrio y pueda mantenerse en el tiempo. Un buen ejemplo de estas interacciones es el de las plantas, los factores abióticos y otros seres bióticos. Las plantas son organismos necesarios para la supervivencia de prácticamente todos los animales terrestres, pues se trata de productores primarios, lo que las sitúa en la base de la cadena alimenticia. Estos seres bióticos dependen del dióxido de carbono en el aire, del agua y de la radiación solar para vivir. Su relación con estos factores puede definirse como una relación abiótica, y es gracias a esta relación que pueden realizar fotosíntesis, que es el proceso por el cual convierten la energía lumínica de los rayos del sol en energía química que pueden utilizar para crecer y reproducirse. La relación de las plantas con otros organismos describe una interacción biótica, pues estas no solo proveen el oxígeno que los animales terrestres respiramos, sino que sus tejidos sirven de alimento para que muchos organismos puedan crecer y reproducirse. Las plantas también dependen de su relación con otros elementos bióticos del ecosistema, como lo son los microorganismos descomponedores. Cuando los descomponedores degradan los tejidos en descomposición de otros seres vivos que han muerto, estos ayudan a devolver los componentes químicos al suelo, haciéndolos disponibles para las raíces de las plantas, que los aprovechan para formar sus tejidos. Interacciones abióticas a gran escala. Por otra parte, las estaciones del año, verano, otoño, invierno y primavera, y las condiciones climáticas son el resultado de la combinación o interacción de distintos factores abióticos en un lugar y tiempo determinado. Estas interacciones afectan directamente a los ecosistemas, principalmente a los componentes bióticos, a los seres vivos. Muchos animales, por ejemplo, adaptan algunas características de sus cuerpos para resistir las bajas temperaturas del invierno o para sobrellevar las altas temperaturas del verano. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces aquí nosotros podemos ver y podemos notar cómo los seres bióticos y los seres abióticos están relacionados entre sí. Perdón, están relacionados entre sí para poder así crear para poder así crear un mejor uso y parte del ecosistema. Eh, Vemos cómo en el video se pudo observar las interacciones que hay entre los animalitos y el ecosistema. Y nos pudimos percatar que, como dije anteriormente, la frase muy célebre y muy importante, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapte. Pudimos asimismo ver cómo los animalitos de clima frío tenían su pelaje mucho más acolchonado, mucho más algodoncito. Y los animalitos de climas calientes tenían su pelaje pues mucho más corto. Continuemos. También tenemos y vamos a encontrar
ecosistema con sus variaciones climáticas, biológicas y orográficas. Bueno, pues en este caso tenemos el ecosistema marino. En el ecosistema marino se relacionan los seres bióticos y abióticos, en los cuales encontramos el agua y los peces, o el agua y el mar y los diversos las diversas plantas marítimas. En el ecosistema marino se trata del mayor tipo de ecosistema, ya que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Es decir, nuestro planeta Tierra está más equilibrado o más habitado por agua que por tierra. Aproximadamente un 70%. A pesar de que grandes extensiones de los diferentes océanos tienen poca concentración de vertebrados, el agua es rica en minerales que contienen lluvia de vida por prácticamente todos lados. Es decir, que en el mar o en el ecosistema marino encontramos flores, o sea, ambientes hasta en vida hasta en las rocas, con las diferentes flora marina que hay. También tenemos el ecosistema de agua dulce. En el ecosistema de agua dulce, vienen a integrar, el ecosistema de agua dulce lo vienen a integrar los lagos y ríos. También estos aquí tienen agua, pero son ecosistemas distintos a mares y océanos. Continuamos. Bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo, clarísimo ejemplo de cómo en el mar, en el sistema marino, encontramos plantas y peces, y también cómo encontramos lagos, lagunas y vertientes que se van creando en el sistema de agua dulce. Continuamos. También tenemos el ecosistema desértico. Los ecosistemas desérticos se caracterizan por la bajísima frecuencia con respecto a la precipitación, es decir, con respecto a la lluvia. Ni la flora ni la fauna son muy variadas, ya que pocas formas de vida pueden subsistir en este ecosistema. Y son tan duras que hay alteraciones de diversas especies. Por ejemplo, allá encontramos el cactus. El cactus guarda su agüita para los días más calientes, perdón, para los días más calientes, y esto de aquí hacen o sea, que se conserve la planta por un cierto ilimitado tiempo. También tenemos los camellos. Una de las características muy increíbles y buenas de los camellos es que ellos tienen sus pestañas altas, tienen sus pestañas largas, lo que hace que no se le corte la visibilidad al momento de ir por el desierto. Asimismo, encontramos variedad de desiertos. Encontramos el desierto rojo, el desierto arenoso, el desierto rocoso, y también podemos observar cómo hay plantas adaptadas al desierto. Uno de los sistemas más importantes y con el cual nosotros nos identificamos es con el sistema floral, ecosistema floral. ¿A quién no le gustan las flores? Este tipo de ecosistema es el que se caracteriza por la densidad de árboles o de flora en general. Es importante recalcar que en el ecosistema forestal también nosotros vamos a encontrar plantas medicinales, plantas alimenticias, incluso hay plantas que son un poco peligrosas. Y es increíble cómo nuestro cuerpo se adapta a las plantas medicinales, sobre todo. Puede dividirse en selva. En esos encontramos los bosques secos, bosques templados y la taiga. En los casos en los que hay muchos árboles juntos, la diversidad de especies de animales es muy alta, dado que hay muchos nichos ecológicos que pueden ser cubiertos para diferentes formas de vida. En estos encontramos los monitos, encontramos los nidos, encontramos incluso las abejas, que pueden realizar de una forma correcta la polinización. Es por eso que nosotros encontramos y analizamos diferentes variedades de animales en los ecosistemas forestales. Y como decimos por ahí, tenemos que conservar nuestro ecosistema, más que todo el que nos rodea y el ecosistema que se está deteriorando.
El, el ecosistema montañoso. Tenemos que tener en cuenta que el ecosistema montañoso es un ecosistema que va más allá del índole, del índole, del índole, del índole de las montañas. En este sistema montañoso hay diferentes variedades de animales y asimismo hay diferentes variedades de climas. Es importante decir que los sistemas montañosos son sistemas que no están expuestos mucho porque, por ejemplo, a los seres humanos o a la vida humana, al ecosistema humano se le hace difícil ir hasta, o como quien dice, subir hasta ciertos límites de montaña. Es verdad que los humanos quieren conquistar la mayoría de las tierras, pero hay sistemas en donde no lo pueden hacer, sistemas en donde es muy difícil la accesibilidad, sistemas en donde no siempre vamos a contar con una buena alteración para poder subir o migrar hacia ese punto, ¿no? Es bueno nosotros tener en consideración que cada uno de estos sistemas hacen que haya vida en el planeta y que estos sistemas van formando comunidades. Asimismo, tenemos que decir que los ecosistemas consisten y persisten en cada una o sea, en cada uno de los ambientes, tanto en la Antártida como aquí bueno, en la costa, en los diferentes ambientes que nosotros tenemos. Cabe recalcar mucho que los ecosistemas, o sea, tenemos que cuidarlos y tenemos que tener en cuenta lo que nosotros hacemos por ellos, porque no tan solo es el ecosistema para vivir, también es el ambiente, la quema de árboles. No podemos quemar basura, contaminar los desiertos, contaminar las aguas, los mares, los ríos, porque de una u otra forma eso está haciendo que cada vez exista más radiactividad, en lo que puede terminar en una terrible consecuencia y cambio ambiental, cambios climáticos, que es lo que actualmente nosotros estamos viendo. Es importante que nosotros tomemos la iniciativa de cuidar nuestro planeta, porque si nosotros no lo cuidamos, nadie lo va a hacer. Evitar botar basura, evitar dañar hojas de los árboles, hojas de los libros, porque de los árboles salen esos libros. Tomemos conciencia y va a ver que el ambiente y la naturaleza toman su curso. Hay que cuidarnos mucho de estos cambios climáticos. Bueno, pues jóvenes, jovencitas, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana y en la plataforma educativa les va a quedar unas tareas, unas preguntas y sobre todo una reflexión. Necesito que ustedes me realicen una reflexión de una hoja sobre el tema que vimos hoy, sobre los ecosistemas y lo importante que estos son en nuestras vidas. También les voy a dejar un cuestionario con 5 preguntas en las cuales son preguntas breves y también necesito que me hagan un collage con todos los ecosistemas que hemos visto. Muchas gracias, abrazos, bendiciones. Cualquier información me pueden escribir por el e-virtual.